Padre, gracias Señor porque tú eres un Dios fiel, un Dios poderoso. Gracias por hablarnos, por ministrarnos por medio de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Antes de seguir, este es el cuarto domingo. Todos ustedes que están apoyando Coeyú, no dejen de apoyar Coeyú. Por favor, en el nombre de Jesús, de entregar sus ofrendas mensual, 60,000 guaraníes por cada niño, ¿verdad? Así es, Héctor. Tenemos más de 3,000 niños que están... ¿Cuánto? 3,500. Hay un video, me dice Héctor. A ver, ¿podemos ver el video? En honor al tiempo, ahí está. Luego del proceso en la vaca mecánica, mezclamos con un poco de agua, le agregamos frutas naturales o si no, jugo en polvo y un poco de azúcar. La leche de soja previamente hervida y ya fría ya. Usamos 10 litros diarios de leche con una mezcla de 2 litros de yogur ya mezclado con un poquito de azúcar, que ya nos sale una leche de 12 litros para los niños, que es diario lo que se usa eso. El gabazo se puede usar ya haciendo una hamburguesa, ya haciendo croquetas, haciendo ya empanada, haciendo panes, todo tipo de panes, como integral como pan normal, ya se puede usar. Estamos llevando botellas de leche de soja a personas que están con problemas de desnutrición, con alta desnutrición, y ellos también están hoy ingiriendo, tomando la leche de soja que ellos sí aceptan. Pero los chicos hoy están consumiendo, vuelvo de vuelta a repetir, el jugo de soja y realmente vemos un resultado muy positivo en su nutrición. Es tremendo. Tu 60,000 va realmente bien lejos. Y si ustedes saben, miren, si ustedes saben de alguien que quiere participar con nosotros dentro de la Fundación Coeyú, si es un banco, alguien que quiere la parte social y quiere entregar para todos los proyectos sociales de la iglesia, justamente apoyando al gobierno del Paraguay para que nuestra nación, así como en el panchito ustedes ven, la iglesia es activa, poderosa y se mueve y entra y penetra. Esos son sacrificios tremendos. Ahí está Héctor aquí, junto con Lea también están trabajando y hay más de 35 comedores y hay comedores nuevos que fueron a visitar ahora el de Ipané, que tiene el Día del Niño, tuvieron 400 niños ahí. Y esos son todos nuevos comedores que se están incorporando. Ciudad del Este tenemos comedor, en el sur, en Encarnación también, que todavía ni siquiera son parte de nuestro total de comedores. Entonces esto es una revolución tremenda y la iglesia que entendió, la familia que entendieron, las células, se ponen las pilas para tomar una ofrenda de 60,000 guaraníes por mes, son más de 1,300 células y eso es algo extraordinario y cada célula debería hacerlo, cada familia debería adoptar niños. Nosotros adoptamos 2 niños, o no sé cuántos, en nuestra célula adoptó 4 o 5 y bueno, pongámonos las pilas, vamos a 10,000 niños en la meta ahora, amén. 10,000 niños y erradicar el sistema de pobreza y la maldición de miseria en el Paraguay en el poderoso nombre de Jesús. Y se puede, decirle que está al lado, se puede. Se puede, se puede, en el nombre de Jesús. Entonces hoy yo quiero compartir con ustedes algo tremendo. Vimos nosotros qué fue lo que marcó la diferencia en la vida de los apóstoles. Primero vimos nosotros en Marcos 16 que ellos estaban temblando, estaban directamente con miedo y ellos no sabían qué hacer. Y dice la palabra en Marcos 16, en el versículo 10, yendo ella los hizo saber a los apóstoles que habían estado con él y estaban como tristes y llorando. ¿Por qué estaban tristes y llorando? Ellos dependían de un Jesús y Jesús le dijo, miren, yo me voy a ir, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Entonces la revelación de Jesús resucitado es lo que ellos necesitaban. El empoderamiento del Espíritu también era muy necesario, pero también el conocimiento del nombre de Jesús era necesario. Y eso nosotros aprendimos en los 2 últimos mensajes, el poder del nombre de Jesús. Pero el poder de la resurrección también, buscando el rostro de Dios. Y Dios se reveló a la humanidad a través de Jesucristo.
Y ellos no tenían la visión de la resurrección. Por eso si nosotros nos vamos al libro de Marcos rápidamente un ratito, vemos que María Magdalena fue la primera con gran expectativa, fue corriendo hasta la tumba y dice la palabra, yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. Pero ella, ¿qué fue? Dice en el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Miren, ¿por qué ella estaba tan agradecida y ella vivía con esa expectativa? Porque ella en carne propia experimentó su libertad de espíritus demoníacos que le estaban, 7 demonios la tenían cautivada, 7 demonios la oprimían y Jesús vino y la libertó. Y ella desde ese entonces nunca más fue igual. Pero cuando Jesús dijo y le dijo a sus apóstoles, miren, yo me voy a morir, pero al tercer día yo voy a resucitar, la expectativa de María Magdalena era tan grande que ella el primer día, el tercer día estaba esperando. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, pero el tercer día ella se fue corriendo a la tumba para ver esa tumba vacía. Ellos tenían el concepto de una tumba todavía que estaba con el cuerpo de Jesús, pero ya no estaba Jesús. Ella fue la primera que tuvo la visión de la resurrección de Cristo. Y dice, habiendo pues resucitado Jesús, se le apareció primeramente. ¿Y por qué a la mujer? Porque la mujer normalmente no cuestiona cuando Dios le dice algo. La mujer es como una esponja constantemente para recibir algo del Señor. Nosotros los hombres somos más esquemáticos. Pasamos adelante para recibir, pero estamos ahí. Será, no será, será, no será. Y la mujer viene y ¡fua! Así también como la mujer hace, se entrega de lleno, muchas veces sufre los golpes. ¿Por qué? Porque los hombres administramos mal nuestra relación con la mujer, ¿entiende? Pero Dios no, Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es una persona totalmente íntegra y bendice a esa expectativa de la mujer. Pero la misma expectativa que tenía María Magdalena tendríamos que tener nosotros. Y ella fue la primera, la privilegiada de ver la resurrección de Cristo, entender, y esa visión de la resurrección fue lo primero que ella compartió con aquellos incrédulos que estaban tristes y llorando. Dice en el versículo 11, ellos cuando oyeron que vivía, que había sido visto por ella, no le creyeron. Qué tremendo estar dominado por la incredulidad. La incredulidad te impide vivir esa vida de resurrección, porque nosotros de hoy en más tenemos que aprender a activar la resurrección de Cristo en nuestras vidas. Por eso dice en 2 Corintios 4:10 que nosotros por todas partes tenemos que aprender a llevar la muerte de Cristo para que la vida de Cristo se manifieste en tu cuerpo mortal. Y dice en el 11, mira lo que dice, aleluya, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste segunda vez en nuestra carne mortal. Entonces la resurrección tiene que manifestarse en la carne mortal. Tenemos que tener el entendimiento de la muerte como un activador de la vida y la experiencia de la visión de la resurrección para que nuestra carne mortal sufra la inmortalidad, sufra la bendición de Dios, la eternidad en nuestras vidas. Por eso usted tiene que ser un activador y buscar un buscador de Dios. ¿Cuántos de ustedes buscaron plata huiví alguna vez? Sí, yo les conozco. Algunos de ustedes estuvieron cavando hasta 20 metros. Casi se mataron algunos de ustedes buscando plata. Así le tenés que buscar a Dios. Amén. Buscar oro. Señores, toda tu necesidad está no en la plata, está en Cristo. El poder de la resurrección, la visión de la resurrección. Pero el problema es que tenemos muchas veces en 2 Corintios 3:14 nos dice así, 2 Corintios 3:14, pero el entendimiento de ellos se embotó, dice, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les sucede el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Entonces el entendimiento embotado es no tener la visión correcta de Cristo, y eso te impide florecer en tu intimidad y tu comunión con Dios. Y ellos tuvieron finalmente esa visión cuando por tercera vez Jesús se le aparece, luego que se le aparecen a 2. Dice en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y ahí está, el problema de no vivir la vida de la resurrección es no tener la visión de la resurrección.
Y nosotros tenemos que vivir ya como resucitados con Cristo, porque dice la palabra en Colosenses 3:1, si pues habéis resucitado. Miren, si puedes haber resucitado con Cristo, yo ya la visión de la resurrección me lleva a esa activación, aleluya, porque estoy buscando las cosas de arriba. Mi enfoque siempre es la expectativa ahora hacia arriba. Puedo ver el reino. Por eso dice en Juan 3:3, el que nace de nuevo tiene la capacidad de ver el reino de Dios, ver el reino de Dios, ver el reino. Y el reino está revelado en la persona de Jesucristo, la identidad de Cristo, porque Dios encerró todo, su autoridad, su poder creativo, su diseño para establecer las cosas y romper estructura en la persona de Cristo. Esa visión me va a llevar a mí a vivir una vida diferente y un nuevo paradigma, y se me abre una puerta del pasado y el futuro, y vivo en un presente constante. ¿Cómo es eso? Está en Apocalipsis 4:2, dice el apóstol Juan, y al instante yo estaba en el Espíritu, y pudo ver el pasado, pero también pudo ver el futuro, y estaba en un constante presente. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, eso es extraordinario. Usted puede vivir la vida del Espíritu. Por eso, mi hermano, y el gran desafío, aprender a conocerle no solamente el poder de la resurrección, la visión del rostro de Cristo, sino que el nombre de Cristo, sino aprender a caminar con el Espíritu, en el Espíritu y con el Espíritu. Por eso dice en Gálatas capítulo 4, ahora vamos ahí finalmente, miren, perdón, capítulo 5, versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu. Y ahí es lo que tenemos que aprender, andar en el Espíritu. Es andar en el Espíritu y no en la carne. Cuando yo ando en la carne, ¿qué me domina? Los celos, la contienda, la maledicencia. ¿Qué más me domina? Me domina la enfermedad, la dolencia, las pasiones desordenadas. Me domina el descontrol. Cuando ando en el Espíritu, ¿qué controla mi vida? La resurrección de Cristo, la deuda saldada de todo y toda mi enfermedad, todas mis dolencias, todo lo que está se fue sobre Cristo. Pero ahora yo vivo en mi carne mortal la vida de Cristo resucitado. Wow, por eso dice andar en el Espíritu. ¿Y cómo hago eso? El libro de Romanos nos revela algunas cosas importantísimas a nosotros. En el capítulo 8, usted va a descubrir algo muy importante. En el capítulo 8 dice la palabra en el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿qué va a hacer? Vivificará. Y ahí está la clave, entender. Si yo ando en el Espíritu aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, porque tengo la visión de la resurrección, el empoderamiento ahora del Espíritu, y entiendo el nombre. Ese Espíritu, ¿qué hace? Vivificará también mi cuerpo mortal. ¿Cómo? Mi cuerpo mortal, que empieza a sufrir algún tipo de decadencia, empieza a sufrir un tipo de ataque, mi cuerpo mortal. Entonces, ¿qué le hago? Le hago vivificar por su Espíritu que mora en mí. Wow, eso es extraordinario. Aprender a andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Y dice versículo 12: así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que no vivamos conforme a la carne. ¿Qué cosa? Yo ya no tomo la forma de la carne, no le hago caso a la carne, porque ya no vivo conforme a la carne, ahora vivo conforme al diseño de Dios, y vivo en el poder de la resurrección. Si fui resucitado con Cristo, ahora vivo en el poder de la resurrección. Pero no tengo que desenfocarme. ¿Cuál es el problema? Cualquier circunstancia que ocurra en nuestras vidas nos desenfoca. Cualquier peleita que tenés con tu marido, entonces ya no quiero orar, ya no quiero buscar a Dios, ya me peleo, ya no me voy a la iglesia, no me voy a mi célula. Hello, no le castigues a Dios por tus errores en tu relación alrededor tuyo, porque si no te convertís de un almático, de un espiritual a un almático, un carnal. Y no podés ser un carnal, menos un almático, sí un espiritual. Por eso dice, anden en el Espíritu. Ahora, señores, esto es extraordinario. Entonces dice la palabra del Señor en el versículo 13, Romanos 8:13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. ¿Qué hago? Digan conmigo: si vivo conforme a la carne, moriréis. Entonces, la carne, si vivo conforme a la carne, moriré. Ahora, imagínense
Si vivo conforme a la carne, ¿qué quiere decir? Si yo tomo y me alineo y me pongo de acuerdo con la carne, con la ira, la contienda, la disensión, la maledicencia o la incredulidad, yo me alineo a eso por mis emociones y mis sentidos me gobiernan, ¿qué me pasa? Produce instantáneamente la muerte. ¿Qué quiere decir? Separación de la vida. Moriréis, dice. ¿Qué quiere decir? Me separo del recurso que es Dios en mi vida, que activa y vivifica mi carne mortal. Aleluya, porque ahora ando con el Espíritu, en el Espíritu y vivo a través del Espíritu. Hay 3 personas que dicen gloria a Dios. Aleluya. Entonces, qué tremendo. Usted es una creación de Dios. ¿Entiende? Digan conmigo, yo fui creado por Dios. Usted es una máquina perfecta. Adentro suyo hay un espíritu humano. El espíritu humano permite que usted viva una vida temporal bajo un diseño humano que viene contaminado por el pecado de Adán. Pero Dios dice que nos da la vida de Dios, que es el Zoe de Dios, y el espíritu humano que se une a Cristo es un solo espíritu. 1 Corintios 6, 17, que dice que el que se une a Cristo es activado espiritualmente. Digan conmigo, activado. La gente vive una vida religiosa para apagar su conciencia, porque es la conciencia te acusa, pero no te puede libertar. Por eso que lo único que te liberta es cuando abrís tu corazón y sos activado en el Espíritu, y ahí vivís la vida de Dios, la vida del Espíritu. Ya no vivís la vida del diseño religioso para tratar de complacerle a Dios, porque Cristo ya le complació a Dios totalmente, y por la fe y la gracia te transfiere todo lo que vos necesitas, y ahora por el Espíritu puedes hacer morir todas las cosas de la carne, porque por esa es la puerta por la cual Satanás entra, y vos le decís, en el nombre de Jesús le echo fuera y vivifico mi carne mortal ahora, y mi carne mortal recibe el poder de la resurrección. Entonces soy salvo en mi espíritu, soy salvo en mi mente y soy salvo en mi cuerpo. Aleluya. Miren que me esforcé muchísimo para contarle esto. Salvo en la carne. ¿Qué es salvo? Salvo. Cuando viene un ataque, usted está salvo. ¿Por qué? Porque viene la enfermedad, viene la contienda, viene el problema, pero usted está convertido en su carne, porque su carne se convierte con la crucifixión, y esa crucifixión es donde dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, vamos a entender cómo hago ahora. Yo me uno a Cristo, soy un solo espíritu con él. 1 Corintios 3, 17 dice que yo soy templo ahora del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive ahora en mí, y es el Espíritu quien me tiene que mover, no el espíritu humano. El Espíritu de Dios quien me mueve constantemente. Por eso dice en Romanos 8, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo tengo que ser guiado. Digan conmigo, guiado. ¿Qué hace el Espíritu Santo? No solamente es un activador dentro mío de la vida de Dios, ahora me guía. ¿Qué quiere decir eso? Constantemente, para toda decisión, en la manera que voy a invertir mis recursos, en la manera que voy a tratar a mis hijos, en la manera que me voy a relacionar con mi esposa, en la manera que voy a hacer mi célula, todo lo consulto con el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo aún lo profundo de Dios, y yo consulto y empiezo a vivir no en el conocimiento aprendido por conocimiento humano, sino porque soy guiado por el Espíritu. Y el Espíritu te va a revelar hacia dónde tenés que ir. ¿Y es revelación qué es? Es donde Él remueve el velo y te va mostrando los nuevos paradigmas. Y cada paradigma que entras tiene un tiempo de iniciación, de proceso y de término. Todo con Dios comienza y termina para llevarte a lo nuevo. El problema es que siempre nos agarramos a algo y no pasamos a lo otro, porque nos conformamos a lo que tenemos hoy, pero no podemos soltar porque no podemos y no alcanzamos lo que Dios tiene para nosotros. ¿Entienden lo que le digo? Entonces, eso tiene que ver con todo. Por ejemplo, las madres. Dice, dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, ¿qué tienen que hacer las madres? Soltar a sus hijos para que sus hijos vayan y hagan lo que tienen que hacer. El hijo deja al padre, pero no deja madre. Por eso, usted ve en Italia, el tipo tiene 45 años, 50, lleno de pelo, y la mamá todavía le está plantando los calzoncillos. El tipo está acomodado, lógico. ¿Qué mujer le va a atender mejor que su madre? Entonces se va y él va y picotea por ahí, pero viene a su casa porque su mamá le cocina su espagueti como él quiere.
Para el que tenga oído, que oiga. Dejará padre y madre. Así que decirle a la mamá que está al lado, madre, deja a tu hijo. Ay, ustedes que están mirando por Facebook también, pónganse de acuerdo con el pastor. Qué tremendo. Las madres, lo que pasa es que son las primeras que siempre tuvieron un sentimiento. Yo me acuerdo bien, la pastora Betania, Rebeca decía, ¡ah! Y ya se levantaba. Y Rebeca decía, ¡ay! Yo no sabía qué dijo. 3 semanas más tarde me enteré. ¿Entienden? Las madres parece que tienen un sensor inmediato. El hijo o la hija sufre algo, ya siente, discierne, está haciendo algo malo allá y ya sabe. Y empieza a interceder, se levanta. Y el hombre... El único que es diferente al señor Chan, él dice no. Wow. Pero qué importante entender estos principios. Lo mismo cuando nos unimos al Señor, tenemos que desprendernos del mundo natural para activar el mundo espiritual. No podemos ser, tenemos que ser consecuentes. Vivimos en un plano natural, pero tenemos que vivir del espíritu en el mundo natural, no el mundo natural al espíritu, porque si vivimos del mundo natural al espíritu es religión. Si vivimos del espíritu al mundo natural es reino de Dios. Para el que tenga oído, que oiga, amén. Entonces, qué lindo es la palabra de Dios, nos enseña cosas profundas. Ahora, miren, yo quiero compartir con ustedes algo que es tan importante. Dice en 1 Corintios, en capítulo 2, en el versículo 9, antes bien, dice, como está escrito, lo que ojo no vio ni oído yo ni ha subido corazón de hombre son las cosas que Dios preparado a los que le aman. Dios preparó cosas tremendas. Lo que Dios te entrega hoy ya lo tenés, pero Dios tiene lo más para vos. Por eso lo de hoy, en cualquier circunstancia que tenés, tiene que tener un tiempo de nacimiento, un proceso, pero un finiquito también. Siempre tiene que ver eso en todo lo que es orgánico. En el sistema, en los ciclos humanos, está diseñado por Dios. Por eso son un bebé, por eso gatea, por eso camina, por eso mama, por eso empieza a caminar, por eso empieza a entrar en la adolescencia, por eso va. Son ciclos que tenemos que ir rompiendo. Lo mismo en tu negocio. Tu negocio hoy empieza de una manera. Hay gente que de pronto con sus negocios ya quieren llegar allá. No, tenés que hacer un proceso, decirle que está al lado, proceso. Proceso. Dios tiene hoy esto, pero no te conforma. Hay gente que se quedó en un estado y no suelta eso y esa es su seguridad. Y entonces no puede ir a lo más que tiene. Pero ¿qué tenemos que hacer? Lo que Dios ya me dio es lo que Dios me dio, pero Dios tiene más. Digan conmigo, Dios tiene más. Entonces ahí está la clave. Tenemos que entender lo que ojo no vio ni oído yo ni subió a corazón de hombre es lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo se recibe esa visión? En el siguiente versículo nos dice, y aquí está la vida del Espíritu. La vida del Espíritu dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando yo ando en el Espíritu, no le satisfago a la carne ni conforme a la carne, porque la carne me va a decir, tenés que hacer con esto, con esto, con esto, y tenés 300 consejeros del mundo que te van a decir toda la estrategia humana, pero Dios tiene su estrategia. Entonces vos tenés que aprender a escuchar la voz del Espíritu, y si alguien te empieza a confirmar, es simplemente confirmar, nada más que confirmar, no va a ser tu dirección. ¿Entienden? En el Viejo Testamento decían la multitud de consejeros está, ¿verdad? ¿Qué cosa? La sabiduría. Pero en el Nuevo Testamento ya somos la sabiduría. ¿Por qué? Porque hoy recibimos espíritu de sabiduría. Aleluya. Y la sabiduría está metida dentro tuyo, no la sabiduría de este mundo. Entonces, mi hermano, la sabiduría, como dice en Isaías capítulo 11, versículo 2, dice así. Wow, y reposará sobre el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría. Entonces sobre mí, cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué está? El Espíritu de sabiduría. Es aplicar conocimiento inteligente correctamente. Entonces ahí yo entro a descubrir lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. ¿Por qué? Porque la carne me dice, no te va a ir bien, el dólar está muy alto, este es el problema, esto es así. Pero el Espíritu de sabiduría te dice, mira, Dios preparó cosas que ojo no vio, ni oído yo, y te empieza a revelar cosas que nadie más puede saber. Y nosotros no vamos a descubrir por casualidad. Todas las cosas, los científicos descubrieron, la gran mayoría de los descubrimientos fueron por casualidad. ¿Cuántos saben eso? La vacuna se descubrió por casualidad. De pronto, ¡ay!
algo surgió en el laboratorio por casualidad. Yo ya no vivo por casualidad, yo vivo por intencionalidad. Veo que Dios tiene un propósito y vivo con una intención, estoy direccionado y me voy a lo que Dios tiene para mi vida y activo la mente de Cristo. Soy inteligente en el mundo espiritual, veo lo que nadie más puede ver, entiendo lo que nadie más puede entender, porque estoy conectado al Espíritu y ando en el Espíritu y no satisfago, amén, ¿a qué? A la carne. Y la carne, mi querido hermano, te va a confundir todo el tiempo. Por eso tenés que aprender a conectarte a la vida del Espíritu. ¿Cómo lo hago? Entro todos los días, cargo mi batería y me lleno el Espíritu Santo cuando hablo en lengua, cuando busco de Dios, escudriño la Escritura y la palabra empieza a activar en mí y nutrirme en mi vida espiritual y empieza a venir imágenes que Dios te va a mostrar de las cosas que tenés que ir haciendo en tu vida. Que para el mundo dice que es una locura. Pero señores, lo que va a marcar la gran diferencia entre usted y los demás es que usted vive la vida por revelación. Y dice, Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña, ¿qué cosa? Todo. Mire, el Espíritu escudriña todas las circunstancias económicas del mundo. Él sabe lo que va a pasar con el dólar. Él sabía lo que iba a pasar con Brasil. Él sabía lo que iba a pasar con Argentina. Él sabe lo que va a pasar. Pero si nosotros nos conectamos a la voluntad de Dios y empezamos a ver lo que nadie más ve, empezamos a hacer decisiones en nuestra vida conforme a un propósito mucho más grande que en el plano natural. Porque el plano natural solamente te va a confundir. Por eso tenemos que consultar todo con Dios. Para eso tenés que sentarte y no andar en tu auto, poner la radio simplemente y de pronto, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago? No, sentate en la oficina con Dios, sentate en la falda de tu papá y empezá a preguntarle todas las cosas y anotar todo lo que Él te va a escribir, porque el Dios que servimos no es mudo, el Dios que servimos no es ciego, el Dios que servimos no es sordo, Él oye, Él habla, Él ve. Aleluya. Navegar con el Espíritu en el siglo XXI es tremendo. Por eso dice Juan 3:8 que los que son nacidos del Espíritu, tienen que aprender a andar en el Espíritu. Pero el problema es que nos confundimos, vivir una vida bipolar. La bipolaridad, que es: un día ando en la carne y me guío por la carne y vivo con temores, otro día ando en el Espíritu y estoy entusiasmadísimo. No, yo tengo que cerrar esta área de mi vida, cancelarla y empezar a enfocarme en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Empezamos a concentrar en los pensamientos de Dios, que son pensamientos de Dios, pero me van a dar lo que yo espero, y lo que yo espero es todo lo que Dios tiene, porque todo lo que Dios tiene es mío y todo lo mío es de Dios. Él y yo somos uno. Aleluya. Por eso la vida del Espíritu es fantástico. No nos movemos ni oramos en función al temor, al miedo. Nos movemos y oramos en función a la fe. ¿Por qué una mujer, una madre, por ejemplo, está una madre y empieza y su hijo está por tener problemas? La madre actúa y empieza a hacer una cantidad de acciones espirituales, pero por miedo, no por fe. No sé si me expliqué. ¿Entendió? Pero nosotros tenemos que empezar a entender que no el miedo es lo que me va a mover, sino la fe. Yo voy a ver y que no hay nada que la vida sobre tu hijo, tu hija o tu negocio o lo que estás haciendo va a venir contra tu vida, sino que es la fe, la visión de la resurrección, la visión del propósito, la visión del diseño de Dios es lo que va a hacer que tu vida empiece a ser diferente a los demás. Por eso que la vida del Espíritu es tan fantástico. Aprender a caminar la vida del Espíritu. Una de las cosas que mueve el dínamo interno, ¿qué es? La oración en el Espíritu. ¿Qué es la oración en el Espíritu? Orar en lenguas. Amén. Por eso dice en 1 Corintios, en el 14, ¿qué versículo era? Aleluya. Versículo 10, 11, 12 y 13. Miren lo que dice ahí. Dice la palabra del Señor. Dice, tantas clases de idiomas seguramente en el mundo, ninguno de ellos carece de significado. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré. Vamos al 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Y qué dice en el 15? ¿Qué pues haré? Oraré con el Espíritu. Tiene que aprender a orar ¿con qué? Con el Espíritu. Yo tengo que aprender a orar con el Espíritu, pero también tengo que aprender a orar ¿con qué? Con el entendimiento. Porque cuando oro por alguien no le puedo orar en el Espíritu, tengo que orar con el entendimiento. Por eso cuando usted ora por alguien y dice Shamba rabalabacaya, rabalabacaya, usted le está volviendo loca a esa persona.
¿Por qué? Porque usted está orando con el Espíritu y la persona necesita que usted ore con el entendimiento. Hacemos todo medio al revés. Desorden se llama eso. Está ministrando a alguien y ¿qué hace? Interfiere, rompe la estructura espiritual. Cuando estamos todos orando en el entendimiento, ¿qué tenemos que hacer? Todos ponernos de acuerdo para orar con el entendimiento. ¿Entienden? ¿Y qué hago? Está profetizando, entonces yo digo amén a su profecía. Decirle que está, ordenate por favor. ¿Saben cuando oramos en lengua? Cuando alguien ora en entendimiento, ¿saben lo que es? Tilinguería espiritual. ¿Por qué? Porque creemos que eso es lo espiritual. Y cuando estamos orando en el Espíritu, ¿qué hace? El otro quiere hablar y orar en el entendimiento. No, vamos a ponernos de acuerdo. Ahora vamos a orar todo con el Espíritu. Ahora, ¿cuándo yo oro con el Espíritu? Cuando yo me dirijo a Dios. ¿Entienden? Wow. Y eso es importante. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora todito lo que estamos aquí nos vamos a dirigir a Dios. Él te va a entender la lengua en el Espíritu. Pero también puedes orar con el español a Dios, pero orar con el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice en 1 Corintios, en el capítulo 14, versículo 2, que el que ora en lenguas le habla a Dios. ¿Entiende? ¿A quién le habla el que ora en lenguas? Con el Espíritu. A Dios, porque Dios es Espíritu. Por eso nos puso ese lenguaje para orar a Él. Y ora la oración perfecta y se canaliza tu espíritu, porque es Dios en vos orando y gimiendo en el sentido espiritual, sin aplicar a tu entendimiento, porque tu entendimiento está lleno de incredulidad, lleno de temores, lleno de inseguridad. Entonces cuando te dirigís a Dios, tenés que dirigirte ¿cómo? Con el Espíritu. Eso no podía ocurrir en el Viejo Testamento, porque todavía no habían sido activados espiritualmente y no podían orar con el Espíritu. ¿Entiendes? Pero cuando me voy a una persona, no vaya a una persona y diga ahora, si usted va a hacer eso, usted dice, ahora, alguien por favor interprete. Tiene que haber una interpretación. Amén. Ahora, mira lo que dice en 1 Corintios 14, en el que estábamos anterior, en el 15, ¿qué dice? Que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré ¿con qué? Con el Espíritu. Por eso, si nos da un acorde y todos empezamos a cantar con el Espíritu, ¿qué hace? Se desata en el mundo espiritual, Dios viene. ¿Entienden? Ahora, cuando profetizo y hablo en español, tiro la palabra sobre la nación, sobre la gente. Pero cuando hablo a Dios y quiero activar el cielo en la tierra, todos tenemos que aprender a cantar con el Espíritu. Por eso le digo al coro, cantemos ahora, oremos con el Espíritu. Estamos orando en el Espíritu a Dios, todos dirigiendo por Paraguay. Y empieza a sumarse una oración, 2 oraciones, 3 oraciones. Y empieza un chorrito, 2 chorritos, 3 chorritos, 5 chorritos, 20,000, 10,000 chorritos, y empieza a 10,000 un río, y de tu interior empieza a fluir ríos de agua viva. ¡Wow! Empieza a salir. ¿Saben lo que viene? Se desata y se abre el cielo en la tierra. Ahora, que Dios pueda en su misericordia, y usted viene y ora por alguien en lengua y no sabe cómo orar y dice llama la balabacaya, raba la bacaya, y Dios hace algo, es porque Dios tiene misericordia de usted por su ignorancia. Amén. Teológica. Entonces, qué importante entender vivir en el Espíritu, vivir la revelación de lo que Dios tiene, lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Ahora, ¿qué tenés que aprender? Soltar lo de hoy para agarrar lo que Dios tiene mañana. Hay gente que vive constantemente de lo que ocurrió ayer, del éxito del pasado. Lo de ayer ya no te sirve. Sí, como una memoria de que Dios fue fiel. Dios es fiel hoy, va a ser mañana, porque Dios tiene cosas nuevas para tu vida mañana. Dios tiene cosas más grandes para tu vida mañana. Aleluya. Lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Por eso que esa vida de expectativa es tan importante. Ahora, dice la palabra en 1 Corintios capítulo, aleluya, 2, en el versículo, vamos a leer en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces, para relacionarnos con Dios, el Espíritu de Dios, está el Espíritu del hombre, y ese Espíritu del hombre permite que vos te relaciones en un plano natural. Pero está el Espíritu de Dios, que es el Zoe de Dios, que te permite ahora relacionarte con Dios y aprender ahora a conocer las cosas de Dios. Y sus cosas son tus cosas, lo que es de Él es tuyo. ¿Entendés? Todo lo que Él tiene es tuyo.
Digan conmigo, todo lo de Dios es mío. Ahora, ¿dónde está eso? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 21. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Digan conmigo, todo lo que Dios tiene es mío. Ahora, vamos a ver qué es lo que Dios tiene. Salmo 24:1 dice la palabra del Señor: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habita. ¿Quién es? De Dios. Todo lo que Bill Gates tiene, ¿de quién es? De Dios. Todo lo que Estados Unidos tiene, ¿de quién es? Todo lo que Paraguay tiene, ¿de quién es? Entonces, todo lo que es de Dios es mío. Amén, aleluya. Es tuyo. No viva de lo que no tenés, viví de lo que tenés y crece hacia lo que Dios tiene para vos. Porque si no, va a vivir constantemente en función a lo que no tenés, y eso genera la carne, que es celo, envidia, y produce una energía diferente a la energía de Dios. ¿Por qué? Porque el mover hacia lo que vos vas a querer obtener es en función a un sentimiento negativo que no nace del corazón de Dios, para obtener lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre. Para el que tenga oído, que oiga. Entonces, dice en 1 Corintios capítulo 3, miren lo que dice. En el versículo, vamos a leer en el versículo 22: sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo venir, todo es vuestro. Entonces, digan conmigo, todo es mío. Soy millonario, soy rico. Ahora, cuando te levantás mañana y te mirás espejo, si tenés espejo, decís en el espejo, soy rico. Todo lo que Dios tiene es mío. ¡Wow! Y voy a ir un día a la vez. El 1000 guaraní le voy a dar 100 a Dios, aleluya. El 2000 guaraní le voy a dar 200 guaraní a Dios. Hoy 10,000 guaraníes le voy a dar 100. Y voy a activar todos los recursos de Dios a mi favor, activando mi obediencia a la voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios va a activar el cielo sobre la tierra y va a empezar a mostrarme lo que ojo no vio, ni oído yo, ni subió a corazón de hombre. Porque Dios me va a empezar a mostrar lo que nadie más puede ver para mi vida. Nadie más puede ver para tu vida. Vos podés ver y Dios lo ve ya desde ahora. Dios preparó cosas grandes para tu vida. Amén. Entonces, todo es mío. Digan conmigo, todo es mío. Ahora, versículo 23, ¿qué dice? ¿Y vosotros de quién? De Cristo. Yo soy de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces yo soy de Cristo, yo me uno a Cristo y Cristo es de Dios. Entonces yo estoy en Dios y Dios está en mí y todo lo de Dios es mío. Ahora, el proceso es entender cómo activo eso en mi vida. Dice la palabra en 1 Corintios 2, en el versículo 12: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y ahí está la clave: no recibir el espíritu del mundo, porque el espíritu del mundo te va a traer confusión. Andar en el espíritu es saber navegar en el siglo XXI, en el medio de la confusión, en medio de las tormentas, porque va a venir una gran confusión en el mundo. Ya está esa confusión. El desplazamiento solamente hoy son de más de 40 millones de personas en situación de desplazamiento. ¿Sabes lo que quiere decir desplazamiento? Todos los refugiados que están saliendo de todas partes del mundo porque no tienen un lugar. 40 millones de personas están dejando Siria, están dejando Irak, están dejándola y se van a Europa, están yendo a todo el mundo. Un desplazamiento masivo en África, en Sudamérica. Gracias a Dios, poco o nada hubo desplazamiento. ¿Por qué? Porque Dios fijó sus ojos sobre esta nación, sobre Sudamérica en este tiempo. Dios está guardando Latinoamérica como un recurso, un banco de bendición. No podemos dejar de orar, no podemos dejar de interceder, no podemos dejar de creerle a Dios. Amén. Entonces, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos todo lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, lo que Dios tiene es lo que ojo no vio, ni oído yo. Dios tiene cosas preparadas. Vos tenés que descubrir. Nadie más puede descubrir por vos. Vos tenés que descubrir perfectamente. Ahora, para caminar en el Espíritu es importante entender que cuando yo camino en el Espíritu tengo que caminar conforme a la palabra. ¿Por qué? Juan 6:63 dice
que la palabra que Jesús nos habló, mire, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La palabra que Jesús nos habló son espíritu y son vida. Entonces, cuando yo camino en la palabra, y lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, yo obedezco la palabra, yo soy guiado por la palabra, y la palabra me va llevando hacia lo que ojo no vio, ni oído oyó, y hoy me sorprende Dios, mañana me sorprende Dios, mañana me sorprende Dios, y mi seguridad está en Dios. No funciona mi oración y mi fe conforme a los temores que tengo por lo que le puede pasar a mis hijos o mis hijas. ¿Por qué? Porque estoy como Job. Job, ¿qué hacía? Se movía todo por el miedo, y no el miedo lo que me tiene que mover. Lo que me tiene que mover es la fe. Y la fe, ¿qué hace? Marca intencionalmente el destino de lo que yo estoy queriendo, no simplemente no creyendo y pidiendo simplemente misericordia. No es pedir misericordia, sino que tu fe activa el diseño de Dios. Aleluya. Wow, y eso son cosas tremendas. Entonces, el espíritu, ¿qué es? Es el que da vida. ¿Y qué es el espíritu? Dice en Romanos 8:2, y con esto vamos a ir cerrando. Miren lo que dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo, cuando estoy en Cristo, ¿qué es? Estoy caminando en obediencia. Lo que es de Dios es de Dios. Amén. Nada de lo que tengo es mío, todo es de Dios de cualquier manera, pero yo voy obedeciendo la palabra. La palabra me dice que honra a mi padre y mi madre, yo le honro a mi padre y a mi madre. La palabra dice que los diezmos son de Dios, los diezmos son de Dios. La palabra dice que no le robo a Dios mi ofrenda, la ofrenda le doy a Dios. La palabra dice que le tengo que pedir perdón y que el sol no se ponga sobre mi enojo. Le pido perdón a mi esposa, me arrepiento y le pido que me perdone y me acuesto en paz, y ya no es mi enemiga, es mi amiga. Amén. Entonces obedezco la palabra. Eso que hace el espíritu de vida, aleluya, en Cristo Jesús te libra del espíritu de ¿qué? Te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el espíritu vivifica en tu cuerpo mortal, porque el cuerpo mortal ahora recibe los beneficios de tu fe y tu obediencia a la palabra de Dios, que es andar en el espíritu. No obedezco y no estoy gobernado por mi carne nunca más, porque ahora yo sé lo que Dios me ha concedido, y Dios me ha concedido mi libertad. Digan conmigo: mi libertad me la dio Dios. Ahora, cuando camino en el espíritu, ¿qué hago? Romanos 8:1, la ley del espíritu de vida produce esto. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que caminan conforme al espíritu. Y los que caminan conforme al espíritu son los que andan en obediencia a la palabra. No me pueden condenar. El enemigo no tiene lugar en mí, no tiene lugar en mí, no tiene dónde agarrarse, viene a tratar de agarrarme, y ¿qué hace? Se resbala. ¿Por qué? Porque la unción viene a través del diseño de la creación de Dios, de obediencia a la palabra, activa el aceite de Dios en mi vida, aleluya. Y el aceite hace que el enemigo no pueda agarrarse de mí. No tiene por dónde agarrarse. No tiene por dónde agarrarse. No tiene por dónde agarrarse. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Si se está agarrando de un lado, tengo que ir a ¿qué? Pedirle perdón a tu suegra, pedirle perdón al vecino, pedirle perdón rápidamente a alguien, humillarte, confesar tu pecado y alinearte a la voluntad de Dios, y pedir que Dios te llene con el Espíritu Santo. Y el hablar en lengua, el que habla en lengua, habla en el Espíritu, y empiezo a ministrar a Dios, y empiezo a mover el dínamo, el dunamis de Dios, y eso empieza a generar. ¿Y cuando hablo en lengua, mi querido hermano? Cuando me dirijo a Dios todo el tiempo que puedo, y empiezo la adoración en el Espíritu, empiezo a adorar. Tenemos que aprender a adorar en el Espíritu, porque cuando todos le adoramos en el Espíritu, le estamos cantando. Dios entiende con el entendimiento, sí, pero en el Nuevo Testamento lo mayor que tenemos es la adoración en el Espíritu. Eso es fantástico. Por eso le decimos: hermano, cantemos con el Espíritu. Y hay 3, 4, aquí las hermanas están con el micrófono, canten, y están así muchas veces. Y yo le digo, me voy y le empujo por atrás: canten. El coro le digo: canten. Y yo le digo: canten. Y sí, hoy, miren la cara espiritual que tenían todas las que estaban con el micrófono hoy acá. Y Fabián estaba cantando, y yo trataba de seguir con esta voz terrible que tengo, pero que ahora está mejorando porque le pongo las manos todos los días. Ellos son los ungidos, Dios le dio la voz. Aleluya. Y yo de cada dura me escondo atrás de la voz si puedo. Gracias, Fabián, porque me perdonaste todo. Y ustedes también ya me perdonaron, ¿verdad? ¿Qué van a hacer ahora? Canten. ¿Qué van a hacer con el micrófono? Yo vengo y están con el micrófono así, le digo: el micrófono está para cantar. ¿Y la voz de ustedes para qué está? Para mirar a Dios cuando cantan. No, canten en el Espíritu. ¿Para qué está el Espíritu? Para cantar en el Espíritu. Y eso,
y empieza la gloria de Dios y algo se desata. Yo estuve en lugares que cuando todo el mundo cantaba con el Espíritu, una intensidad tanto, la gloria de Dios venía y ahí no había necesidad de orar por nadie. Pero nosotros somos los activadores de eso. Nosotros somos los que seducimos a Dios con nuestra actitud de fe y con nuestra obediencia, nuestra oración en el Espíritu. Levanta tu clamor, hermano. Parece que le va a venir. Y de pronto ponemos, ¿saben lo que hacemos? Ponemos todo cara espiritual. Parece que se está yendo al baño y tiene un problema, algo. ¿Verdad? Fíjese nomás, ahora las cámaras le van a mostrar ahora. Está el hermano así y no canta. ¡Cante! Parece que tiene un... Decirle que está al lado, ¡canta! ¿Para qué tenemos la voz? Para cantar. Le decimos un grito de júbilo y el coro está, y el grito de júbilo y el coro está esperando a ver. No, es para ellos también. El coro tiene que dar un grito de júbilo, que se hagan por los micrófonos. Y Arturo aquí le baja el coro, subile al coro, Arturo, le digo. Y el coro aplaude. Esta es la locura. Dios tiene cosas tremendas para nuestras vidas. Vivir la vida del Espíritu es lo más fantástico. Entender que no nos recibimos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo nos puede confundir porque genera una dependencia, un sistema natural. Hoy día tenemos al Paracleto, el que nos ayuda, el consultor, el que nos diseñó y nos creó y sabe todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Preguntarle, Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo oro? ¿A dónde vamos? ¿Qué tenés para mi hijo? ¿Qué tenés para mi empresa? ¿Qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Qué vamos a invertir? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a comprar? Espíritu Santo, guíame en todo. El Espíritu Santo no está mudo, está vivo, está aquí en representación de Jesús. Antes Jesús estaba con ellos, el Espíritu Santo está con nosotros, igualmente que Jesús con los apóstoles. Y usted tiene a Dios adentro metido. Hable para adentro, no hable tanto para afuera. Escuche para adentro, porque Dios sigue hablando hoy y Dios tiene cosas tremendas para muchísimos de ustedes que se están activando hoy. Así que nos ponemos de pie y vamos a darle gracias a Dios.